A veces una palabra puede cambiarlo todo. Y en este caso, claramente, la palabra es genocidio. Bienvenidos a Lectura Obligada. Soy Jonathan Meta y hoy quiero que hablemos sin vueltas sobre cómo el derecho internacional define el genocidio y cómo ese debate atraviesa hoy lo que ocurre en Gaza. Esta palabra nace de la desesperación. Nace en el año 1944, inventada por Rafael Lemkin, un abogado polaco judío que había perdido de hecho a decenas de familiares en el Holocausto. La definición de Lemkin es muy importante para lo que vamos a hablar en un ratito, y por eso quiero leerla completa. Él decía que genocidio era un plan coordinado de diferentes acciones orientadas a la destrucción de las bases esenciales de las vidas de grupos nacionales con el objetivo de aniquilar a aquel grupo. Para Lemkin, genocidio no era solamente matar en masa, era también borrar la cultura de un pueblo, su lengua, su religión, sus instituciones sociales, incluso si la matanza masiva era una especie de último recurso. De hecho, la propia palabra la inventa uniendo dos raíces: genos, que es raza o tribu en griego, y side, que es matar. Pero el problema empieza 4 años más tarde, en 1948, cuando las Naciones Unidas toma ese concepto y lo recorta. Miren, la definición aparece justamente en la Convención para la Prevención del Genocidio, una convención de las Naciones Unidas, que establece lo siguiente. Esta es la definición: genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Después, la convención enumera categorías o actos genocidas, que son matar a miembros del grupo, causarles daños físicos o mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida que impidan la supervivencia, impedir nacimientos también, o por ejemplo, transferir por la fuerza a niños de un grupo a otro. La clave acá es que las Naciones Unidas en la Convención introduce un requisito que Lemkin no había ni pensado, que era la intención especial de destruir. Este fue el detalle que cambió absolutamente todo. Este fue el punto de fricción, la intención. Miren, la Corte Internacional de Justicia lo dejó muy claro en un caso del año 2007, el caso se conoce como Bosnia contra Serbia, donde dijo que para que un acto sea genocida no alcanza con demostrar las atrocidades, se necesita probar que la intención detrás era destruir al grupo como tal. A esto se lo llama en el derecho básicamente dolo especial, dolus specialis, special intent, y es justamente lo que vuelve al genocidio tan difícil de probar. Ahora, ¿cómo se prueba la intención? Acá es donde los tribunales fueron en distintas direcciones y de hecho nos empiezan a dejar pistas en diferentes lugares. En Ruanda, por ejemplo, se aceptó inferir la intención a partir de un contexto: discursos de odio, propaganda, masacres sistemáticas. No hacía falta encontrar un papel que dijera exterminemos este grupo. En Yugoslavia, a diferencia, se aplicó un estándar mucho más duro. Se exigía un vínculo directo con un plan coordinado. Y mucho más tarde, en la propia Corte Internacional de Justicia, se consolidó lo que algunos juristas llaman el estándar del dolo único, que es: se puede inferir la intención, pero solo si es el único resultado plausible. Si el Estado puede alegar que actuaba por seguridad, por defensa propia o por control territorial, entonces la acusación de genocidio se cae. El problema de esto es evidente. Ningún genocidio en la historia se ejecuta sin un pretexto. Siempre hay un discurso de defensa, de orden, de protección nacional. Exigir intención pura es en la práctica casi volver al genocidio imposible de probar. Algunos de ustedes podrán decir ahora, bueno, ¿realmente importa si lo llamamos genocidio, crímenes de guerra o crímenes de agresión? Si ya sabemos que mueren miles de civiles, ¿no alcanza con eso? Bueno, la respuesta es que sí importa. Y me parece que no solamente desde un punto de vista de lo que el derecho propone, porque cada categoría legal tiene consecuencias distintas. Los crímenes de guerra castigan excesos en cómo se pelea. Los crímenes de agresión castigan la decisión de iniciar una guerra de manera ilegal. El genocidio, en cambio, lo que castiga es el intento de destruir a un pueblo. Por eso, solo el genocidio carga con esta promesa simbólica y política de el famoso nunca más. Ahora,
Yo sé que lo que vamos a hacer es complicado, sé que es polémico y sé que levanta emociones, pero llevemos esto a Gaza. En agosto del 25, Amnistía Internacional describió a Gaza no como un campo de batalla, sino como un lugar donde la vida civil es desmantelada sistemáticamente. Esta palabra es clave. Habla de convoyes de ayuda atacados, de hospitales arrasados, comida y medicinas bloqueadas. Amnistía lo que dice es: todo esto no son accidentes, son políticas deliberadas cuyos efectos previsibles son destruir la vida. Hay un segundo informe más problemático de Médicos por los Derechos Humanos en Israel que refuerza la idea desde la perspectiva sanitaria. Habla de hospitales destruidos, médicos asesinados o detenidos, pacientes sin tratamiento. Y de hecho, habla del artículo directamente de la ONU de infligir deliberadamente condiciones de vidas destinadas a provocar la desaparición de un grupo. Y hoy, 16 de septiembre, ya hablamos no solamente de organizaciones no gubernamentales, hablamos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un reporte que se publica hoy concluye de hecho que Israel comete actos subyacentes de genocidio: matar miembros del grupo, causar daños graves, imponer condiciones de vida imposibles e incluso impedir nacimientos. Ahora, el informe fue un poquito más allá. Recogió declaraciones de funcionarios israelíes que hablan explícitamente de expulsar o destruir a los palestinos y concluyó que existen bases razonables para afirmar que la intención era destruir al grupo palestino en Gaza en todo o en parte. O sea, jurídicamente, este informe de las Naciones Unidas dice que hay un caso de genocidio en curso. Entonces, si tenemos actos genocidas pero no tenemos aquella intención genocida, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la vara está demasiado alta en la corte? Miren, hay juristas muy importantes, como por ejemplo Jerry Rosenberg, que propone ver el genocidio como un proceso, no como un evento. O sea, el hambre y la enfermedad también son armas de destrucción para ella. Hay otro, Martin Shaw, que critica el estándar del dolo único y dice de hecho que la intención se tiene que poder inferir de los patrones incluso cuando haya otro tipo de motivaciones también. El riesgo que hay hoy para muchos juristas de mantener la definición estrecha es vaciar la palabra del sentido, que el nunca más se vuelve impracticable porque ningún genocidio se va a poder reconocer a tiempo. Entonces, yo sé que están esperando esta respuesta, que es: ¿hay un genocidio en Gaza? La respuesta legal es bastante complicada. Los actos parecieran encajar. La intención está en disputa. La respuesta moral, en cambio, hay que decirlo, es mucho más difícil de esquivar. Cuando el hambre es provocado, cuando los hospitales son demolidos sin ninguna explicación, cuando un pueblo es privado de agua, comida y medicinas, lo que vemos no es solamente una tragedia de guerra. Son condiciones perfectas para una aniquilación. Lemkin inventó la palabra genocidio para justamente sacudir al mundo, para obligarnos a reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Usarla no debería cerrar el debate, lo debería abrir, y eso es lo urgente hoy. Abrir el debate y empezar a discutir qué es lo que está sucediendo en Gaza, quién está tomando las decisiones y qué significa para próximas generaciones. Yo soy Jonathan Meta, esto fue Lectura Obligada, nos escuchamos la próxima.